Buenas noches, bienvenidos a Semana en Vivo, gracias por acompañarnos. Les recordamos que nuestra cuenta en Twitter es @Semana en Vivo. Nos encantaría oír sus opiniones. María Jimena, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Vamos a hablar esta noche del procurador. Me diga. Sí, ¿cómo le parece? Vamos a hablar de la supuesta echada para atrás que tendría que echarse por más tarde mañana en relación con el fallo de tutela que tiene que ver con el aborto. Ahora, muchos hacen apuestas distintas, pero antes de ir con el debate yo le quiero preguntar a usted por la reelección. ¿Le apuesta a que lo reeligen o no? Pero no hay ninguna duda. O sea, ¿usted tiene alguna duda que el Partido Liberal, que de dientes para afuera no es capaz de asumir el tema, pero que de dientes para adentro está votando todo, que el Cambio Radical, que el Partido de la U, que el PIN, mejor dicho, ¿hay alguna duda que la unidad nacional... Salvo el Polo, ¿no? Porque esos son los únicos que se apartaron del tema. Por eso digo yo, la unidad nacional no está con el doctor Alejandro Ordóñez. ¿Usted tiene alguna duda? No, yo no tengo ninguna, y además tengo que decir que me parece irrespetuoso, porque al menos por decencia debieron respetar las formas y esperar que el Consejo de Estado y el presidente presentaran la terna. Y otra cosa que le quiero decir es que están diciendo, argumentando que es el temor, que es por el temor, que es el tema de la CICATE, que ese es el señor que los está investigando y que puede investigarlos y que los puede destituir. ¿Por temor? No solamente por temor. La famosa manguala de la que usted habló en su columna de la revista Semana. Es correcto, y no hablemos más porque usted tiene un debate muy interesante, Claudia. Bueno, María Jimena, mil gracias. Vamos a ver el siguiente informe y enseguida vamos con nuestros invitados. En menos de 12 horas, el Procurador General Alejandro Ordóñez y dos procuradoras delegadas, Hilva Miriam Hoyos y María Eugenia Carreño, tienen que cumplir el fallo de la Corte Constitucional que les ordena rectificar su posición respecto a la sentencia que permite el aborto en 3 casos específicos. La posición de la Corte Constitucional ha generado un gran debate sobre hasta dónde pueden convivir dos libertades, la libertad de conciencia y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Para las 1.200 mujeres que pusieron la tutela, si los funcionarios no rectifican el plazo dado por la Corte, podrían ser arrestados. El presidente Santos ha resaltado la necesidad de que se cumpla el fallo. Estamos en un Estado de Derecho. El procurador es la persona encargada de la disciplina de los funcionarios y pues Malaria y yo como jefe de Estado estar promoviendo a una persona para que fomente la indisciplina, sobre todo el encargado de la disciplina. Entonces el procurador tiene que acatar lo que la Corte Constitucional le ordena. Pero también hay voces de constitucionalistas, como la de Hernando Yepes, que dice que la Corte se habría podido extralimitar al pedirle rectificación al procurador por declaraciones hechas a los medios y no expresadas de manera oficial. Hay un intento de impedir la reelección que está autorizada por la Constitución. La verdad es que no hay ninguna razón de fondo que autorice a descalificar y a desconcertar al procurador. Está enmascarando un propósito político detrás de unos pretextos y coartadas simplemente postuladas sin que haya prueba alguna sobre ellas. Detrás de esta discusión está la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, que está a punto de cocinarse en el Senado. Aunque no sean capaces de reconocerlo públicamente, la U, el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical, Mira y PIN están a favor de esa reelección. El único que podría quitarle la corona a Ordóñez es el presidente Santos, pero aún no ha querido meterse en el debate. Pues ahí están las últimas declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos en relación con este fallo de tutela que obliga al procurador Alejandro Ordóñez a rectificarse en relación con 5 puntos que explicaremos más adelante y que están relacionados también con el aborto. Saludo en este debate a Mónica Roa. Ella es la directora de la Fundación Women's Link Worldwide. Mónica, un placer, mil gracias. Gracias, Claudia, un placer estar aquí esta noche. También está con nosotros el senador José Darío Salazar, expresidente del Partido Conservador. Gracias, senador. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Claudia. Pues el presidente, lo acabamos de ver, dice una cosa que es contundente. Él cree que el procurador tiene que acatar el fallo que lo obliga a rectificar. Vamos a explicar más adelante de qué se tratan estos 5 puntos que ha mencionado la Corte en su fallo. Pero en principio quisiera preguntarles, porque también hay opiniones de otros especialistas que sugieren que el procurador podría presentar un recurso de nulidad, podría presentar otro recurso de verificación ante la Corte, en fin. ¿Ustedes qué creen que tiene que hacer el procurador mañana cuando se vence el término, Mónica?
sin ninguna duda, acatar las órdenes de la Corte Constitucional. La principal función del procurador, de acuerdo con la Constitución, es hacer cumplir las decisiones judiciales y pues él tiene que ser el primero en hacerlo. Senador Salazar. Yo creo que es una gran oportunidad para el señor Procurador General de la Nación para hacer una gran campaña de difusión frente a aquello que nosotros creemos, y lo dice el Código Penal, es un delito el aborto, con unas excepciones que le quitan la sanción penal. El procurador ha dicho que la Corte expresó en alguna oportunidad que el aborto era un derecho o que iba hacia un derecho, y en eso han montado la campaña las gentes pro aborto, que el aborto es un derecho de la mujer. Ahora están bravas porque el procurador repite lo que ellas están diciendo, pero creo que es una gran oportunidad para que el procurador le diga al país que evidentemente no es ningún derecho, que es un delito con unas excepciones que no penalizan esos 3 casos que dice el Código. Claro, porque es que ahí está sentada la jurisprudencia sobre ese tema, senador. Los 3 casos en los que está permitido el aborto de acuerdo con la ley colombiana, que es justamente uno de los puntos sobre los que se pronunció la Corte en su fallo. Quisiera que le explicáramos a los televidentes y a quienes nos están siguiendo por Twitter esos puntos, Mónica, sobre los que ha fallado la Corte y sobre los que el procurador tendría que rectificar, de manera muy simple para poder debatir. Pero me parece que antes de explicarlo, me parece muy importante aclarar que uno de los argumentos principales de la Corte es que dice una cosa es la opinión y otra cosa es la información. El procurador puede tener la opinión que él quiera frente al aborto. Él puede opinar que la Corte se ha equivocado al reconocer el aborto como un derecho. Lo que no puede hacer es dar información falsa, incompleta o tergiversada frente a temas que son no opinables. ¿Cuáles son esos temas que es tu pregunta? Sí, me parece que es importante puntualizarlos para empezar el debate de esa manera, ¿vale? Sí, el primero de ellos es que la anticoncepción de emergencia no es abortiva, es anticonceptiva y no genera un aborto, así lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. La segunda es que las campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos no son campañas de promoción del aborto, son campañas de educación sexual. La tercera es que el misoprostol, que sí es una pastilla que tiene efectos abortivos, es una pastilla segura, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y este debate se dio cuando se estaba discutiendo si se incluía o no se incluía dentro del plan obligatorio de salud. Esos son principalmente los temas que tienen que rectificar. Frente a eso, senador, ¿tendría usted que decir algo? Mónica lo ha dicho, el misoprostol tiene efectos abortivos y eso es lo que el procurador ha dicho. Entonces, si es abortiva, no es anticonceptiva. 1. Segundo, es la gran oportunidad para que el procurador esté de acuerdo con quienes creemos que el aborto no es un derecho, y entonces habrá una campaña nacional de información y de aclaración para decirle a tantas mujeres que se someten a esta práctica indignante que es decretarle la muerte a sus hijas, que esto no es ningún derecho. Que no es un derecho, Mónica, ¿qué piensa sobre eso? La Corte Constitucional lo ha dicho expresamente, y yo creo que este no es un debate sobre si es un derecho o no es un derecho. Ese debate ya se zanjó y ya la Corte Constitucional tiene esa jurisprudencia. La función del procurador es hacer cumplir la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Eso no impide que opine y que diga yo estoy en contra, no me parece esa jurisprudencia, por lo que no puede decir es algo distinto a lo que se ha establecido en la jurisprudencia. Es que ese es el punto, senador. No es el derecho que pueda tener cualquier mujer de abortar cuando quiera. Eso es un tema que me parece que es discutible. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra. Perfecto. Digamos, el punto no es ese, sino que ya hay una jurisprudencia sobre el tema. La Corte ha dicho que no es un derecho y el procurador debe salir por todo el país a explicar que no es un derecho. Pero cuando ¿Por qué no es un derecho? No, pero cuando cuando una mujer la violan, cuando hay un riesgo con el feto o cuando hay un riesgo con la vida de la madre, de alguna manera se le está dando a la mujer el derecho de decidir si aborta o no. Allí vamos al tema en que usted no quiere meterse, pero se ha metido. El primer derecho fundamental suyo o de su hija en el vientre es la vida. Nadie lo discute. Y ese está por encima de todo. Entonces, el hecho de decretarle la muerte a su hija
no va a acabar con las violaciones. Con las violaciones acaba la seguridad que el Estado o cualquier... Pero es que usted es la que ha puesto el debate. Yo lo entiendo, senador, Entonces, y por supuesto le replico respetuosamente. Simplemente lo que considero es que si ya la Corte ha fallado... No es un derecho, eso está claro. Y el procurador debe salir a decir, esto no es un derecho, y a hacer una campaña de difusión en la cual le vamos a ayudar los que creemos efectivamente que el aborto ni siquiera en esos 3 casos es un derecho. Mónica. Pues creo que todo esto tiene Espero que ustedes también ayuden. Todo esto tiene una historia, no lo hemos hecho porque se nos ocurrió. Tenemos un problema en Colombia. Hay mujeres que en ciertas circunstancias necesitan interrumpir un embarazo. Por esa razón, usando los mecanismos constitucionales y legítimos, presentamos la demanda ante la Corte Constitucional, que resultó con el reconocimiento de la Corte del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en estos 3 casos. Eso ya está zanjado y, insisto, lo hemos logrado con un propósito claro, que es resolverle el problema a las mujeres que necesitan poder tener esa opción. Y segundo, lo hicimos a través de los mecanismos institucionales y ganamos. Sí, me parece que es totalmente válido que las personas que no estén de acuerdo con eso, pues opinen, se manifiesten, armen campañas, pero lo que no podemos hacer es un llamado a que el Procurador General de la Nación, que tiene la función de garantizar el orden constitucional, empiece a hacer un desconocimiento de las sentencias y empiece a desconocer el orden constitucional que tiene que asegurar. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Semana en Vivo con Mónica Roa y con el senador del Partido Conservador, José Darío Salazar. Ya regresamos en unos segundos.